Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier lugar donde usted se encuentre, nos puede sintonizar para este nuevo podcast que estamos grabando desde Los Ángeles. Soy Gabriel Lerner y les doy la bienvenida en esta primera entrega de lo que estamos llamando en este momento María Luisa, Néstor y Gabriel, que como suena, es un nombre temporario que solamente contiene los nuestros. María Luisa Redondo, Néstor Fantini y un servidor. Durante los próximos minutos estaremos conversando acerca de los acontecimientos y tendencias del momento, tal como los vemos aquí desde Los Ángeles, y aquí desde nuestra cultura latina, y aquí desde nuestro idioma español. Somos tres con experiencia en periodismo, docencia, escritura, y les voy a pedir a mis amigos que se presenten brevemente. María Luisa. Gracias, Gabriel. Pues un gran gusto estar aquí con ustedes iniciando este proyecto con muchísima emoción. Pues yo soy directora y fundadora del portal de noticias latinocalifornia.com y soy también periodista de la opinión, soy columnista. Nací en la Ciudad de México, estudié en la Universidad Iberoamericana y trabajé muchos años para la revista latinoamericana Visión. Tengo ya más de 30 años de vivir aquí en California y por 17 años trabajé para el diario La Opinión como reportera y editora de varias secciones, entre ellas La Primera Plana. Y básicamente, pues este es mi currículum así a grandes rasgos. Y experta en lo que sucede aquí, desde aquí, en México y en todas partes. Néstor, por favor. Gracias, un placer estar contigo, María Luisa, también Gabriel. Los conozco de hace tiempo y sé el increíble profesionalismo que tienen y aparte de contarlos como amigos. Yo soy Néstor Fantini y soy coeditor de HispanicLA.com y por otro lado también soy profesor adjunto de sociología en Rio Hondo College. Un placer estar con ustedes. En estos últimos 5 años fui el editor en jefe de La Opinión, puesto del que me retiré en enero. Soy el fundador y con Néstor el coeditor de Hispanic LA, que es un foro abierto de opiniones, noticias, comentarios y artes que refleja desde Los Ángeles la presencia latina en Estados Unidos. Quedé como editorialista en La Opinión, columnista, soy escritor, poeta y en este momento también abriendo un podcast. Estos son tiempos extraordinarios. La humanidad, en especial Estados Unidos, está siendo atacada por el coronavirus que causa el COVID-19. Ha matado a más de 500,000 de estadounidenses, 2,5 millones en todo el mundo. Vamos a comentarlo, pero desde el punto de vista de después de la pandemia. ¿Cómo será nuestro mundo? Para nuestro segundo segmento tendremos o trataremos de tener cada vez a un entrevistado para conversar sobre las cuestiones más llamativas e interesantes de lo que esa persona hace. Hoy se trata de nuestra colega Esmeralda Fabián, reportera de la Fuente de Educación de Los Ángeles School Report, y con quien hablaremos después. Cerraremos con nuestras impresiones y recomendaciones para pasarla bien. Entonces, empecemos con lo que cambió y lo que cambiará en esta época del coronavirus. Voy a tirar una idea y luego les doy la palabra a mis colegas. La gente ya no llega tarde porque nos comunicamos por Zoom en vez de vernos personalmente. Y casi siempre van a ver que si fijamos a la 1:30, a la 1:30 exactamente es cuando todo el mundo entra. Cambio de costumbre, va a permanecer eso, va a quedar, no lo sé, pero es solamente un aspecto muy pequeño. Adelante, compañero. Bueno, yo creo que desde el punto de vista laboral, definitivamente, este cambio que hemos visto de que millones de personas están trabajando desde casa, pues va a continuar, porque ya muchos vieron que es súper conveniente, pues que ya no tienes que transportarte largas distancias, es un ahorro increíble de tiempo, el evitar manejar. Por ejemplo, aquí en California, que tenemos
tantísimo tráfico, que las autopistas siempre están congestionadas. Pues ahora es una maravilla, ¿verdad? Que te puedas realizar tu trabajo y conectarte con tus jefes y tus compañeros de trabajo desde la comodidad de tu casa. Y muchas compañías también están viendo el gran ahorro que esto significa en materia de espacio de oficinas que ya podrán desocupar. Y también se ha visto un aumento en la productividad. Entonces, creo que si bien no todos van a poder permanecer en sus casas, yo creo que un gran número sí lo están considerando, y porque también se está viendo la cuestión del cambio climático, que esta es una manera de contrarrestar las emisiones causadas por los automóviles. Entonces, a mi manera de ver, este cambio de trabajar desde casa para millones de personas va a continuar. Néstor. ¿Piensas que va a quedar? ¿Qué crees, Néstor? Bueno, por supuesto, o sea, ustedes no lo conocen a mi amigo Carlito. Carlito es alguien que vos le decís a las 3 de la tarde y por supuesto ya sabe que es a las 4 de la tarde. Pero nos alejemos de Carlito y déjenme hacer una pequeña aclaración, ¿eh? De que en realidad, o sea, tenemos que tener en cuenta que sí, hay cambios personales, individuales, de conducta, de rutinas, sin la menor duda, o sea, condicionados por la nueva realidad. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta, digamos, el cuadro grande. Tenemos que ver a las estructuras sociales, económicas, políticas, que en realidad no están cambiando. O sea, vivimos en una sociedad democrático-capitalista con instituciones que reflejan ese sistema de mercado libre, de derechos individuales, etcétera. Y eso todavía está ahí. Lo estuvo incluso después de otra pandemia, la del 18 y el 19, que seguimos después de esa gran crisis mundial, después de la Primera Guerra y la pandemia, seguimos con las mismas instituciones. Sí, o sea que tú crees que las cosas están cambiando para que no cambie nada, para que al final o se vuelva a la misma situación de antes, o los cambios van a ser cosméticos y en realidad solamente van a representar modificaciones pequeñas para que todo siga igual, ¿no? Entiendo que esa es tu postura. No, en realidad, o sea, sí estamos cambiando, pero no necesariamente causados por la pandemia. Estamos cambiando fundamentalmente porque en las últimas décadas el mundo ha estado experimentando la cuarta revolución industrial en lo que hace a tecnología, telecomunicaciones, transporte, etcétera. Y esos grandes cambios estructurales junto con globalización y junto con inteligencia artificial, etcétera, están generando nuevas realidades. Como decía recién María Luisa, a nivel de trabajo de oficina, eso la pandemia lo aceleró, pero ya venía dándose. En la escuela lo mismo. Se buscaba desarrollar nuevos currículos con tecnología nueva. Sí. Gracias. María Luisa, ¿qué crees? Sí, definitivamente estamos viendo, yo creo, un cambio que ya se estaba generando desde antes de la pandemia, pero con el coronavirus pues se va a acelerar la digitalización, la automatización, y lo que yo creo que también va a venir es una desaceleración en lo que es la globalización, porque ya no vamos a tener tantos viajes al extranjero de trabajo como solíamos anteriormente. Y otro cambio que yo creo que también vamos a tener próximamente es el de que los gobiernos se van a hacer más fuertes. Estamos viendo que en todo el mundo los gobiernos están teniendo un papel protagónico para la compra y la distribución de vacunas. Entonces, aquí en Estados Unidos, donde siempre se discute que si el papel del gobierno debe de ser más pequeño o más grande, yo creo que con esta pandemia se está sentando un precedente de que todos necesitamos en este momento y por los próximos años gobiernos fuertes y eficientes. Ya, eso puede ser un punto importante de discusión, porque no estoy de acuerdo. Pero antes que nada quiero saludar a Esmeralda Fabián, a quien no he visto por muchos años, desde que nos hemos visto quizás desde que dejaste de trabajar en La Opinión, pero bienvenida a nuestro primer podcast. Gracias, Gabriel. Gracias, María Luisa. Néstor, mucho gusto. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Te voy a presentar en unos pocos minutos, una vez que terminemos este pequeño debate.
Puedes participar, por supuesto, si tienes algo para agregar, pero quería atrapar el momento en que había dicho María Luisa, había hablado algo de los gobiernos, había hablado del globalismo y Néstor habló de los sistemas en general. Yo en realidad me quisiera referir a los cambios en la vida nuestra, en la vida cotidiana, a los cambios en la vida de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia. Por ejemplo, desaparecen los mozos o los ayudantes de cocina y que sirven en la mesa, porque se cierran los restaurantes. Entonces ya no existen esos trabajos y quizás no van a existir más. Ahora los trabajos nuevos son distribuidor en Amazon, distribuidor en Postmate, Uber Eats, Grubhub, tengo la lista ahí. Todos esos son trabajos de pago bajo, que no tienen un futuro y que no tienen beneficios. Pero eso es lo que hay, eso es lo que está buscando la gente. ¿Qué les parece? Comenten. Bueno, primero sí quiero volver atrás y aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo María Luisa en lo que hace a la globalización. O sea, porque creo de que en definitiva la globalización, o sea, se reafirmó, profundizó gracias, digamos, a que se cambió, se reconfiguró el proceso productivo y de distribución en el mundo. O sea, los trabajos que se fueron por centavos de dólar a Tailandia, a China, etcétera, van a quedar ahí. O sea, van a volver de nuevo los acuerdos globalizantes. Sí, el nacionalismo económico en este momento está creciendo, pero en definitiva, debido a lo que mencionaba antes, debido, digamos, a la cuestión de la revolución tecnológica, etcétera, al capital le conviene esta globalización. O sea que creo que vamos a seguir con eso. Pero mi último comentario, o sea, en relación a los cambios de conducta y de posiciones de trabajo que me menciona Gabriel, vuelvo al referente anterior. O sea, es las revoluciones en los sectores de la tecnología que terminan. Lo que quería hacer era la diferenciación entre el concepto de ustedes, que es histórico, que es general, que es un análisis sociológico, económico, político, y lo que estoy buscando, y realmente lo estoy buscando, son manifestaciones de los cambios en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, me están viendo ahora con una camisa a cuadros y con barba. Yo ni loco hubiera trabajado con camisa a cuadros y con barba hace un año, sino que trabajaba en una oficina, llegaba, no uso corbata desde hace muchísimos años, pero llegaba bien. Esto también es bien, pero es diferente. Cambiamos en nuestra forma de vestir, cambiamos en la relación en la gente. Caen las corbatas, yo no sé si van a regresar algún día. ¿Qué pasa con los viajes en automóvil? Mencionaron ustedes que hay menos coches en las carreteras. ¿Va a haber más? ¿El auto en Estados Unidos es el protagonista de la historia? ¿Va a seguir siendo o se terminó? Esas son mis preguntas. Adelante, por favor, María Luisa. En Estados Unidos la gente, la mayoría son amantes del auto y ese va a seguir. Yo creo que el reto que estamos enfrentando actualmente al menos es el del transporte público, porque ahora con la pandemia el transporte público es el que ha resultado más afectado. Porque si antes, por ejemplo, una persona tenía la opción de manejar hacia su trabajo o tomar un autobús o el tren, y se decidió por tomar el tren, ahora con la pandemia y con el miedo a contagiarse, pues va a optar por el auto. Lo mismo para viajes de placer o para visitas o para ir al doctor o para compras. El transporte público definitivamente ha sufrido muchísimo cuando la gente tiene la opción de manejar, como es el caso aquí en Los Ángeles. Yo trabajé muchos años para Metro y les puedo decir que el número de pasajeros bajó de manera significativa y va a ser ahora cuesta arriba volver a recuperar a esos pasajeros. Van a tener ellos que convencer a la gente de que es un medio de transporte seguro. Desde luego siempre va a haber gente que no tiene opción y lo va a tener que usar, pero para aquellos que tienen alternativas va a ser difícil. Y también quisiera nada más aclarar en cuanto a la globalización. Yo creo que a largo plazo vamos a regresar a esta tendencia, pero por lo pronto sí hay un alto en lo que se refiere, por ejemplo, a viajes alrededor del mundo.
en lo que se refiere a intercambio comercial. Entonces, vamos a ver una vez que la gente empiece a vacunarse de manera masiva, cómo vamos a ir empezando a regresar a esa normalidad, pero definitivamente va a llevar tiempo y lo que estamos viendo ahorita actualmente es una desaceleración. Claro, y Sí. es más, o sea, yo quiero reafirmar esa idea de volver a la normalidad. O sea, porque en el 18-19 tuvimos los mismos debates, tuvimos, o sea, la cuestión de las máscaras sí, máscaras no, etcétera, etcétera. Ahora, a menos que cambiemos, digamos, los elementos fundamentales de esta sociedad democrático-capitalista, y no vamos a crear una nueva realidad, hay que crear un nuevo paradigma. El paradigma actual está basado en la propiedad privada, en la acumulación de riqueza, en el consumo distorsionado, en la destrucción del medio ambiente, en individualismo y competencia. Entonces, con esos elementos ideológicos, vamos a volver de nuevo a la situación de antes de la pandemia, de febrero o enero del año pasado. O sea, seguimos siendo el mismo hombre, con esa camisa que ahora usa Gabriel, o sea, cuando vaya a una reunión de aquí a un año, va a ser reemplazada por la camisa que usaba antes y una corbata probablemente. Pero aquí en Muy Zoom posiblemente. iba a usar, Corbata no, milenios corbata ya no. lo usaban. Pero habíamos dedicado 10 minutos a este segmento, aprendemos, pasaron 11, y quiero pasar al próximo, pero sin dejar de decir que se generaron varias preguntas, varias nuevas ideas. Ojalá podamos seguir hablando de eso. Y quiero decir también que les pedimos a nuestros, a los visitantes, a los que nos están viendo, a los que nos están oyendo, que nos ayuden a encontrar un nombre y que nos escriban. Inicialmente pueden escribir a este correo, correo, @hispanicla.com. Luego, evidentemente, lo vamos a cambiar por algo más neutral. Pero por el momento me disculpo, pero ese va a ser. Y ahora les cuento que en cada edición de nuestro podcast, como decía, tendremos un entrevistado. Con nosotros está Esmeralda Fabián, que es, además de reportera de la fuente de educación de LA School Report, es activista a favor de la apertura de las escuelas y madre de familia de 2 niños, de 4 y de 13 años. Además, es miembro de Speak Up, que trabaja con familias de habla hispana en el sureste de Los Ángeles y en todo el distrito con padres, ¿verdad? Se puede acceder a eso en el sitio de internet speakupparents.org. Y queremos charlar con ella sobre el regreso de nuestros niños a las escuelas. Bienvenido otra vez, Esmeralda, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, pues un placer compartir con ustedes en este momento y tener esta conversación tan interesante que nos tiene a todos los padres de familia pues en vilo, ¿no? Vemos todo cómo se está desarrollando lo de la reapertura de las escuelas y no es un tema fácil de abordar, especialmente si consideras en qué comunidad vive cada familia y la situación que tiene cada familia. No es una posición fácil para las familias decir estoy a favor de la reapertura o en contra de la reapertura. Lo que hemos visto con nuestros miembros de Speak Up, que son cerca de 4,000 familias que son miembros de esta organización alrededor de todos Los Ángeles, los diferentes distritos locales del LAUSD o del Distrito Escolar de Los Ángeles. Es que la situación es muy, muy diversa e incluso dentro de las mismas familias, hay padres que dicen a este hijo sí quiero que regrese a clases presenciales y este otro hijo o hija no quiero que regrese porque le va mucho mejor desde casa, ¿no? Entonces es una situación difícil. Lo que sí nosotros por lo que hemos estado abogando es para que el Distrito Escolar de Los Ángeles le dé a aquellos padres que de enviar de regreso a sus hijos a la escuela, es que les dé esa alternativa, que no se ha opuesto a darles cualquier tipo de especial. Desde que cerraron las escuelas, estamos a casi un año de que eso pasó, y vemos que familias, particularmente las familias con niños de educación especial, no han podido tener acceso a esos servicios presenciales que son muy necesarios. Y, en fin, o sea,
Muy complicado. Cada distrito escolar obviamente tiene su junta de gobierno que decide cuándo abren, cuándo no. Y luego tenemos encima las reglas, los reglamentos locales del condado, de cada ciudad, más los del estado, más los federales. Es una situación complicada. Una pregunta muy difícil. Adelante, María Luisa. Sí, bueno, te quería preguntar, Esmeralda, que a raíz de que el gobernador Newsom declaró esta semana que su prioridad será vacunar a todos los maestros, específicamente a los que enseñan en escuelas elementales, ¿hay algún cambio dentro de los sindicatos para regresar pronto a la escuela o tú ves que todavía siguen reacios a que se dé este paso? La mayoría de los sindicatos han reaccionado a favor de la propuesta del gobernador, incluso la Asociación de Maestros de California, que es como la grande sobre la que maneja a los demás, aplaudió la iniciativa del gobernador y el acuerdo con el que se llegó con la legislatura para abrir las escuelas a más tardar al 9 de abril. El único sindicato, como es costumbre, que no está de acuerdo y que no ha dado ninguna señal de que se va a mover de su firme posición es el Sindicato de Maestros de Los Ángeles, UTLA. Ellos están todavía poniendo otras condiciones por encima de las vacunas y una de las principales es que el condado salga del nivel púrpura, que, ¿no? En los casos, y otro que está pidiendo que también las familias en las áreas que ellos, a los que ellos sirven, en las comunidades de bajos recursos y mayoritariamente con estudiantes latinos y negros, sean los que se vacunen también, al igual que ellos. Néstor, tú eres docente, ¿tienes la misma opinión como maestro? ¿Perdón? ¿Tienes la misma opinión como maestro? Quería preguntarle, antes de dar mi opinión, quería preguntarle a Esmeralda, un placer tenerte aquí, Esmeralda. Quería preguntarte, o sea, y concentrándonos en el Sindicato de Maestros de Los Ángeles, UTLA, si te parece razonable la decisión de ellos, o sea, porque evidentemente hiciste un gesto ahí como era un gesto crítico, si te parece razonable que lo que están pidiendo de que primero sean vacunados antes de estar obligados a retornar a los centros de educación, especialmente teniendo en cuenta que la fuerza laboral en el Distrito Escolar de Los Ángeles, estamos hablando de 30.000 maestros aproximadamente, en realidad, o sea, son gente de edad, muchos de más de 60 años de edad, que es el grupo más afectado, ¿cierto? ¿Qué opinas respecto a eso? Creo que precisamente, Néstor, porque mencionas la parte de la edad, sabemos que la gente mayor de 65 años fueron los primeros en tener ese acceso a la vacuna, junto con los trabajadores del cuidado médico o de la salud. Entonces, todos ellos han tenido la opción ya de ser vacunados, la gente mayor. Ahora, lo que yo refutaría de la posición de los maestros en cuanto a el riesgo, la realidad es que escuelas privadas, muchas escuelas privadas alrededor del condado, abrieron desde agosto, septiembre. Y hay datos que comprueban que el riesgo ha sido poco, o los, como le llaman ellos, los clusters de infección, ¿cómo se puede decir? Como, sí, que no ha habido realmente grupos grandes de infección en esas escuelas que ya abrieron. Entonces, viendo su punto de vista, obviamente es muy respetable que todo el mundo está pensando en sí mismo y está tratando de cuidarse a sí mismo y a sus familias del riesgo de infección, pero ellos mismos se contradicen porque hace unos meses ellos decían, cuando la ciencia nos diga que es seguro abrir, abriremos. Cuando los casos bajen a menos de 25 por cada 100,000 residentes, abriremos. Cuando tengamos acceso a la vacuna, regresaremos a clases. Entonces, conforme han pasado los meses, han puesto una excusa tras otra excusa, tras otra excusa, y ahora ya tienen el acceso y sabía que iban a salir con otra excusa. Esmeralda, ¿y cuáles son las consecuencias que tú has visto que esta decisión de los maestros de retrasar
el regreso a las escuelas ha tenido en las comunidades de latinos, de afroamericanos, en las comunidades marginadas de Los Ángeles? Sí, pues no nada más lo que he visto yo a nivel personal y con la organización de Speak Up, pero tienes a la Asociación de Pediatras del Sur de California a principios de febrero pidiendo, por favor, abran las escuelas, los casos de donde los niños están presentando problemas de socioemocionales, de salud mental, se están disparando. El hogar no es el mejor lugar para que un niño esté aprendiendo por casi un año. Entonces tienes a los pediatras, tienes la comunidad médica, tienes a los CDC diciendo no tienen que estar todos los maestros vacunados para que las escuelas sean seguras, siempre y cuando nos aseguremos que se sigan los protocolos. O sea, tienes la parte de la ciencia, tienes al condado de Los Ángeles diciendo, si ustedes someten un plan que nosotros podamos aprobar y asegurarnos de que los niños van a estar seguros y los maestros también, podemos ir hacia adelante, ¿no? Entonces son varias agencias que están buscando el bienestar del niño primero y sin embargo vemos cómo, por ejemplo, las familias que tienen niños de educación especial que se les sigue negando el acceso, pues estos niños tienen regresiones. Hay varios casos en nuestra organización de padres que tienen niños con autismo y que definitivamente están sufriendo. O sea, los niños se agreden a sí mismos, se agreden a los papás y en su mente, para ellos, el papá no es el maestro, el papá no es la persona que le ayuda con sus terapias. Entonces ellos no alcanzan a comprender esta diferencia y pues los casos son muy graves. También sabemos que la misma Asociación de Pediatras del Sur de California, en su declaración pública cuando estaban pidiendo la reapertura inmediata de las escuelas, mencionaban cómo están ellos investigando ahorita el alza en los casos de suicidio entre adolescentes. El problema de la salud mental, socioemocional de los niños, sobre todo los niños de escuela secundaria, preparatoria, es real. O sea, nosotros lo vemos y no se necesita ser un científico para saber que un niño no tiene una vida 100% saludable sin la oportunidad de convivir con otros niños de su edad en una escuela. Esmeralda, ahí te interrumpo un segundito y contesto la pregunta de Gabriel, la pregunta anterior, porque creo que todos estamos de acuerdo que los niños están sufriendo, que este no es lo ideal. Pero por otro lado, o sea, estamos en una guerra. O sea, y si hay una guerra, si hay aviones que están tirando bombas, la educación y la escuela pasan a un plano totalmente secundario. Acá tenemos una guerra en la cual, o sea, hay un enemigo invisible que ya ha matado a más de 500.000 de personas en el país. Estamos en el peor lugar del mundo en función de las muertes y las infecciones. Entonces, creo que cuando un maestro de LAUSD te dice, yo no me siento cómodo en volver porque tengo 80% de mis niños que son afroamericanos o latinos, y que son las comunidades más impactadas, 3 veces más que las comunidades blancas. Entonces, o sea, tienen algún argumento, especialmente, vos dijiste que se vacunaron más de 65. Eso es relativo, porque todavía seguimos con el problema de no conseguir una cita. Yo conozco maestros de más de 65 años que no han podido vacunarse todavía porque el sistema es un desastre en cierta forma. Está mejorando, sin duda, pero sigue siendo problemático. Yo creo Estamos de acuerdo en que el porcentaje, Esmeralda, todos, estamos de acuerdo que si fijamos un porcentaje de maestros vacunados, 75%, ya no hay excusas y a partir de ahí tienen que abrirse las escuelas. Yo creo que, como han dicho las autoridades estatales y federales, cada comunidad tendría que decidir cuál es el nivel de riesgo que ellos están dispuestos a aceptar. Y cada comunidad tiene distintos niveles, ¿no?, de contagio y los casos. El problema con LAUSD es que es tan grande y tan diverso que va a ser muy difícil poder satisfacer las necesidades de todas las familias en todas esas comunidades, ¿no?
Ahora, al punto de que mencionaba Néstor, me hace pensar cuando los maestros dicen, es que el riesgo es muy alto para servir en comunidades donde los estudiantes, más del 50% de mis estudiantes, por ejemplo, han dicho, sus familias han tenido COVID. Y también muchos se preguntan como, entonces existe un cierto tipo de inmunidad ya en esa comunidad, porque ya le dio a la mamá, al papá, ¿no? Al niño, como que de alguna manera existe un poco menos el riesgo. Y si tomamos si a eso le agregamos las vacunas. La otra cosa es, los niños no pueden, bueno, existe la ciencia, ¿no? Lo que nos dice, no, la idea que, perdón, a lo que quería regresar es, el temor también es que la gente piensa que ahora que regresen los niños a la escuela, todos tenemos esta imagen de los niños corriendo, saltando de aquí para allá, moviéndose de un lugar a otro, y eso no va a volver a pasar. Son Eso niños, no hay son manera niños. de que vuelva a ser como antes. Tenemos que empezar a pensar que cada vez que, bueno, LAUSD está proponiendo incluso la aplicación Daily Pass, es donde los padres van a tener que responder a las preguntas todos los días, van a tener que hacer citas para los exámenes de COVID. Entonces, antes de entrar al campus ya va a haber un procedimiento. Luego, en el campus escolar vas a tener a la gente que te va a estar checando la temperatura, que te va a decir, enséñame tu última prueba, que cuándo fue, etcétera, etcétera. Cuando llegues al salón de clase, obviamente por las reglas del estado y del condado, va a haber la mitad de los niños que existían en ese salón y va a haber los plásticos que dividen las bancas entre un niño y otro. Va a haber unas medidas tan distintas que incluso LAUSD ha mencionado mucho que ellos han puesto unos ventiladores de aire o purificadores de aire en cada salón que son, ellos presumen lo mejor de lo mejor. Entonces, hay tantas medidas que se están implementando que creo que también deberíamos de considerar cuando la gente realmente reacciona como, oh, no, es que mi hijo no puede. Sí, cada familia tiene la decisión de enviar o no a su hijo de regreso a la escuela o de sentirse seguro o no, pero hay que analizar que la situación de cómo van a regresar los niños a la escuela no es lo que tenemos en mente ahorita. Va a ser completamente distinto, va a haber diferentes horarios, va a haber sistema híbrido. Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar a hacernos la idea. Que nos hace volver también un poco a la pregunta del primer segmento de cómo va a ser nuestra sociedad en el futuro. Antes de terminar, creo que María Luisa tenía una última pregunta. Sí, yo creo luego pasamos. Algo que preocupa mucho en términos generales es la baja del aprovechamiento escolar de los niños, especialmente en las comunidades marginadas, porque no es lo mismo un niño de una zona, digamos, como Beverly Hills, que tienen acceso a la computadora, a internet, que sus padres tal vez puedan estar junto a él ayudándolo mientras está en clases virtuales, que un niño en el sur de Los Ángeles, que tal vez los papás no tengan ni siquiera una computadora o acceso a internet. Entonces yo creo que estos niños pues también están siendo afectados de una manera muy drástica por la falta de la escuela presencial. Entonces yo creo que este factor también nos habla de que a nivel general pues estamos perdiendo realmente una generación en términos de aprendizaje de nuestros niños y es un tema que obviamente es difícil de darle la solución, pero no lo debemos de perder de vista porque va a tener consecuencias también muy graves a largo plazo. Mi última pregunta para Esmeralda. ¿Vas a enviar a tus niños a la escuela? Sí. De hecho, mi hija está yendo a preescolar desde agosto. Okay. Con esas medidas de seguridad que yo les he descrito, de que nos tenemos que levantar más temprano para asegurarnos que llevamos el cubrebocas, que llegamos a desinfectar nuestras manos, que nos toman la temperatura, que solo tenemos un pasillo para entrar y otro para salir. Entonces, bueno, con ella ya estoy ya desde agosto enviándola a la escuela y pues hasta ahorita afortunadamente pues no se han reportado casos
Con mi hijo, él está en 8º grado de la escuela secundaria y también confío porque el distrito escolar, él asiste al distrito escolar de Downey y un excelente distrito escolar. Ellos nos han mantenido informados paso a paso cada plan, cómo están implementando. Incluso nos mandaron la semana pasada un video de cómo se ve el salón de clase, dónde está el filtro, dónde está el jabón para lavarse las manos, dónde está esto. Entonces, bueno, también es otra edad, ¿no? Ya él puede entender lo que está pasando. Y él va a seguir al pie de la letra cada indicación, con tal de no seguir en la casa, irse a la escuela. Y él dice, no me voy a quitar el cubrebocas, pero quiero ir a la escuela, quiero ir con mis compañeros, con mis maestros. Muchas gracias. La verdad, una de las razones que me río es porque tienes un niño en 8º grado y eso me indica cuántos años hace que trabajamos juntos en La Opinión. Cuando era un bebé que lo llevaba a la redacción, ¿no? Muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias. Esto abrió, lo mismo que el primer segmento, abrió más preguntas que respuestas. Sí. A mí me informó muchísimo sobre las medidas necesarias para que los chicos vuelvan. Y con su permiso vamos a pasar al último segmento, en donde, como todos todavía estamos pasando la mayor parte, si no todo el día en casa, mis compañeros van a presentar brevemente nuestras experiencias sobre lo que les interesa, lo que nos conmueve, un libro, una película, una canción, un poema y nuestras recomendaciones. ¿Quién empieza? Pues yo quisiera empezar. Me gustaría mucho recomendarles un libro de la escritora mexicana Elena Garro, que se llama Los recuerdos del porvenir. Aquí lo tengo. Esta obra está considerada como clásica dentro de la literatura latinoamericana porque es precursora del realismo mágico. Y es una novela que tiene lugar en un pueblito recóndito de México durante la Guerra Cristera, entre los años de 1926 y 1929. Y a grandes rasgos narra la historia de 3 hermanos adinerados que de repente perdieron todos sus privilegios porque se vieron envueltos en este conflicto de la Guerra Cristera. Y trata también de la historia de un general siniestro que tiene una relación muy tormentosa con una mujer de una belleza extraña y misteriosa que se llama Julia. Y bueno, pues esta obra nos describe la cruenta lucha que tuvo lugar en esos años entre los cristeros y el gobierno federal de México. Y también nos habla de el amor imposible y de las ansias de los seres humanos por luchar por la libertad, aún a costa de su propia vida. Es una obra definitivamente muy entretenida. Elena Garro está considerada como una de las mejores escritoras, no nada más de México, sino a nivel latinoamericano. Y nada más, pues... Muéstranos otra vez la portada, muéstranos otra vez. Nada más les recuerdo que Elena Garro fue la primera esposa del gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, que como ustedes saben, fue Premio Nobel de Literatura. Y él, desde luego que cuando salió esta obra, pues se deshizo en elogios hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, ampliamente recomendable por si tienen tiempo para leer durante esta pandemia. Gracias. Néstor. Sí, hay que leerlo entonces, Los recuerdos del porvenir, ¿eh? Fantástico. Yo en esta época, o sea, de COVID-19, o sea, estoy en esta nueva conducta, como diría Gabriel, de binge watching, ¿eh? de televisión, series, etcétera, con mi esposa, y ahí quedamos conectados en esta experiencia maratónica con Billions, ¿eh? Billones, que es una serie que comenzó en el 2016 con el actor americano bastante conocido, Damian Lewis y Paul Giamatti, estos 2 actores, en donde aparece, digamos, la temática, y de nuevo está en la 5ª temporada, ya aparece la temática de la contradicción entre Wall Street y por otro lado los estatutos legales que tratan de controlar a Wall Street, ¿no? O sea,
personificados en el actor que sería Bobby Axelrod, el líder de un hedge fund, que hace todo tipo de transacciones, a veces complicadas de entender, pero que son secundarias dentro de la trama general. Y por otro lado, digamos, el fiscal en la ciudad de New York que trata de arrestarlo y llevarlo ante un juez, ¿no es cierto? Que en definitiva es la gran temática de hoy en día, o sea, de cómo todo este sector en esta sociedad de tanta desigualdad económica, en donde el 1% vive, digamos, pensando si el viernes me voy a París por el fin de semana o no en mi jet privado, y otros, o sea, todavía no podemos conseguir un $15 por hora de ingreso de nuestro salario, ¿no es cierto? Es una realidad muy contradictoria. Entonces, aparece en la dimensión humana, por un lado, porque hasta el empresario tiene una familia, tiene hijos, el fiscal también tiene su realidad, pero también está la cuestión moral, o sea, hasta qué punto, digamos, el fiscal, o sea, usa técnicas y tácticas que a veces se van de la legalidad para tratar de atrapar al criminal de Wall Street. O sea que toda una cuestión bien utilitaria. Y por supuesto nos muestra el sistema de Wall Street, que es un desastre. ¿Dónde se puede ver, querido? Se puede ver en Netflix. Fue originalmente una producción de Showtime y hoy en día la están pasando en Netflix. Muy bien. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra primera transmisión, nuestro primer podcast. Quiero agradecerle a Esmeralda Fabián por el interesante tema que trajo a la discusión. Quiero agradecerle a mis colegas, a María Luisa Redondo, a Néstor Fantini. Yo soy Gabriel Lerner y nos vemos la próxima semana.